La princesa Val caminaba por los salones de cristal del palacio de su padre con la ira ardiendo en el pecho. Su piel azul luminiscente centelleaba como una estrella moribunda, y todos los sirvientes que la veían se apartaban rápidamente de su camino. Acababa de recibir la noticia más insultante de sus 300 años de vida, y no podía creer que su propio padre hubiera consentido semejante locura. El alto consejo del Imperio Ktvari había perdido la cabeza, pensó mientras abría las enormes puertas de la sala del trono. Su padre, el emperador Solid, sentado en su trono flotante, la observaba acercarse con sus ojos ancestrales. Ya sabía por qué había venido, y su expresión no reflejaba sorpresa ni preocupación. «No puedes hablar en serio», dijo Val, y su voz resonó por la vasta cámara. «¿Un matrimonio con un humano? Tú y el consejo se han vuelto completamente locos». El emperador levantó una mano larga y elegante para silenciarla. Su piel brillaba con la suave luz dorada de la sabiduría y la edad, y cuando habló, su voz llevaba el peso de 10.000 años de historia Ktvari. «La guerra contra el enjambre Draori empeora con cada ciclo que pasa», dijo con calma. «Hemos perdido 17 mundos colonias solo en la última rotación. Nuestras flotas están al límite y nuestros guerreros se cansan. Necesitamos aliados. Hija». Veilter rió amargamente ante sus palabras. «¿Y crees que los humanos pueden ayudarnos? Esas criaturas primitivas que viven apenas 100 años. Carecen de telepatía para coordinarse en la batalla. Carecen de regeneración para sanar sus heridas. Carecen de armadura natural para proteger sus cuerpos blandos. ¿Qué podrían ofrecer al mayor imperio de la galaxia?» El emperador se inclinó hacia adelante en su trono y su mirada se tornó seria. «Los humanos han cambiado el curso de 3 invasiones Draori en su sector espacial. Su armada Terran Unida ha logrado lo que muchos creían imposible. El enjambre les teme. Veitra, ¿entiendes lo que te digo? Los Draori que no temen a nada han aprendido a evitar el territorio humano. Mentiras y exageraciones». La princesa espetó. «Propaganda de una especie desesperada por reconocimiento. He estudiado a los humanos. Padre, son débiles y frágiles. Necesitan dormir durante horas todos los días. Sienten dolor, con tal intensidad que incluso pequeñas heridas pueden incapacitarlos. Envejecen, se marchitan y mueren antes de apenas empezar a vivir. ¿Cómo pueden esas criaturas tan patéticas derrotar al enjambre?» El emperador suspiró profundamente y negó con la cabeza. «Has estudiado su biología, pero no has estudiado su historia. Has medido sus cuerpos, pero no has medido sus espíritus. Hay algo en los humanos que nuestros científicos no pueden explicar, algo que no aparece en ningún escáner médico ni análisis genético». Veira se cruzó de brazos y miró a su padre con desafío. «No me importan los misterios ni los acertijos. Me importa el honor de nuestro linaje. Me estás pidiendo que me una a una criatura que la mayoría de los Ktvari considerarían apenas sensible. Las demás casas nobles se reirán de nosotros. Nuestros enemigos lo verán como debilidad. Nuestros enemigos lo verán como sabiduría», respondió el emperador con firmeza. «Los humanos nos han ofrecido su comandante más fuerte como posible pareja. Es un héroe entre su pueblo, condecorado en innumerables batallas. El matrimonio sellaría una alianza que podría salvar a nuestro imperio de la extinción». La princesa sintió que su ira crecía, cada vez más alto. Siempre había sabido que su matrimonio sería político, que el amor era un lujo que la realeza no podía permitirse, pero esperaba casarse con otro Ktvari, alguien de una casa noble de igual rango. La idea de unirse a un humano le revolvía el estómago de asco. «No lo haré», declaró en voz alta. «Rechazo este arreglo por completo. Encuentra otra forma de salvar el imperio porque no me sacrificaré a una criatura alienígena que morirá de vejez antes de que yo llegue a la mediana edad». La expresión del emperador se volvió fría y dura. «Condenarías a miles de millones de los nuestros por tu orgullo. Verías arder nuestros mundos porque te consideras demasiado bueno para una alianza. Preferiría enfrentarme sola al enjambre que convertirme en una broma entre las estrellas», replicó Veilith. «Que los humanos demuestren su valía primero. Que nos muestren este misterioso poder que supuestamente los hace tan valioso. Hasta entonces, no aceptaré ninguna boda». Un largo silencio llenó la sala del trono mientras padre e hija se miraban fijamente. El emperador finalmente volvió a hablar, y su voz transmitía una advertencia que hizo que la piel de la princesa se estremeciera de inquietud. «El consejo te ha dado 30 ciclos para reconsiderar tu decisión. Si sigues negándote, te despojarán de tus derechos de sucesión.
Perderás tu derecho al trono y tu hermano menor ocupará tu lugar como heredero. Vela sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Sus derechos de sucesión eran todo por lo que había trabajado toda su vida. Se había formado en política, guerra y diplomacia, todo para prepararse para el día en que gobernaría el imperio. Y ahora el consejo amenazaba con quitárselo todo porque no se casaría con un humano. No se atreverían, susurró. Ya han votado, dijo el emperador con tristeza. Intenté detenerlos, pero el miedo al enjambre los ha desesperado. Creen que esta alianza es nuestra única esperanza de supervivencia y harán lo que sea necesario para que suceda. La princesa permaneció en silencio, conmocionada, durante un largo instante, mientras su mente repasaba posibilidades y estrategias. Podía oponerse a la decisión del consejo, pero eso le llevaría un tiempo del que no disponía. Podía aceptar el matrimonio y odiarlo cada instante, pero su orgullo se oponía a semejante rendición, o podía usar los 30 ciclos para demostrar que los humanos eran tan inútiles como ella creía. De acuerdo, dijo finalmente apretando los dientes. Trae a tu humano a nuestro mundo. Deja que venga y nos muestre qué hace tan especial a su especie. Pero te prometo, padre, que cuando todos vean lo débiles y patéticos que son realmente los humanos, el Consejo abandonará este plan absurdo. El emperador asintió lentamente, y algo parecido a la esperanza brilló en sus ancianos ojos. El comandante humano llegará en 5 ciclos. Se llama Marcus Cole, y espero que lo trates con la más mínima cortesía diplomática, independientemente de tus sentimientos personales. Val regresó y caminó hacia la puerta sin responder. Le daría a este humano la bienvenida que merecía, que era absolutamente ninguna. Lo ignoraría, lo evitaría y dejaría que los sirvientes se ocuparan de cualquier necesidad primitiva que pudiera tener. Y cuando terminaran los 30 ciclos, se presentaría ante el consejo y demostraría que había tenido razón desde el principio. Los humanos no eran nada especial, se dijo con firmeza. Eran solo otra especie débil que había tenido suerte en unas cuantas batallas, y ninguna presión política la convencería de lo contrario. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba a punto de ser demostrada. El comandante Marcus Cole bajó de la lanzadera de transporte y respiró por primera vez Kate Barrier. Tenía un sabor extraño y dulce, como miel mezclada con metal, pero sus pulmones se adaptaron con rapidez. Había respirado atmósferas peores en mundos peores, y hacía tiempo que había aprendido que quejarse de pequeñas molestias era un desperdicio de energía. El grupo de bienvenida estaba formado por exactamente 3 sirvientes y ningún noble. Marcus lo notó de inmediato y entendió el mensaje a la perfección. Los cátaros querían que supiera que no era lo suficientemente importante como para una recepción como era debido. Querían que se sintiera pequeño e incómodo desde el primer momento. Simplemente sonrió y saludó cortésmente a los sirvientes con la cabeza. «Gracias por recibirme», dijo en un fluido cátaro, un idioma que había aprendido durante 6 meses para esta misión. «Agradezco su tiempo». Los sirvientes intercambiaron miradas confusas. Esperaban ira, vergüenza o incluso lágrimas del humano. En cambio, actuó como si fuera perfectamente normal y aceptable. Uno de ellos finalmente dio un paso al frente y señaló un vehículo de transporte que los esperaba. «Los llevaremos a sus aposentos», dijo el sirviente con frialdad. «La princesa nos ha pedido que nos encarguemos de todos los asuntos relacionados con su visita». «Eso suena maravilloso», respondió Marcus alegremente. «Seguro que debe estar muy ocupada con asuntos importantes. Por favor, dale recuerdos de mi parte cuando la veas». El viaje a palacio los llevó a través de la capital, y Marcus pasó todo el tiempo mirando por la ventana con genuino interés. Los Kefvari habían construido su civilización con cristal y luz, y cada edificio parecía brillar, con fuego interior. Era hermoso de una manera que la arquitectura humana jamás podría igualar, y Marcus no sentía vergüenza de admitirlo. Sus aposentos resultaron ser una pequeña habitación en un ala distante del palacio, lejos de los salones nobles donde solían alojarse los invitados importantes. La cama era demasiado baja para su figura, y la iluminación era demasiado intensa para la comodidad de los ojos humanos. Pero Marcus simplemente dio las gracias de nuevo a los sirvientes y comenzó a desempacar sus pertenencias sin quejarse. La noticia de su extraño comportamiento corrió por el palacio como la pólvora. Los nobles susurraban entre sí sobre el humano que no parecía entender que lo estaban insultando. Se reían de su piel opaca, que no brillaba ni relucía. Se burlaban de su baja estatura, apenas 1,80 metros en comparación con sus 2,10 metros. Bromeaban sobre su extraña necesidad de dormir 8 horas cada noche.
Pero lo más extraño de todo era que los humanos parecían oír estos susurros y simplemente no les importaba. Caminaba por los salones de palacio con serena confianza, saludando a todo aquel que se cruzaba con educado respeto. Asistía a reuniones diplomáticas con funcionarios de menor rango enviados específicamente para hacerle perder el tiempo, y trataba cada una como si fueran las conversaciones más importantes de su vida. La princesa Vale se negaba a reunirse con él directamente, pero recibía informes diarios sobre sus actividades. Cada informe la confundía más que el anterior. El humano no mostraba frustración ni desesperación, ni intentaba forzar una reunión con ella o con su padre. Simplemente se ocupaba de sus asuntos como si tuviera todo el tiempo del mundo. «¿Qué le pasa?», le preguntó a su asesor principal una noche. «¿No comprende que lo rechazamos? ¿No se da cuenta de que esta misión ya es un fracaso?». El asesor dudó antes de responder. «Quizás los humanos procesamos las situaciones sociales de manera diferente, Su Alteza. Quizás realmente no comprende nuestras costumbres». «Imposible». Val espetó. «Habla nuestro idioma a la perfección. Sabe exactamente lo que le estamos haciendo. Entonces, ¿por qué no reacciona?». La respuesta llegó 3 días después, durante una cena formal a la que el humano había sido invitado. La cena se suponía que sería otra humillación, con Marcus sentado al fondo de la mesa, lejos de cualquier persona importante. Los jóvenes nobles habían planeado varios accidentes para avergonzarlo durante la comida. Val observaba desde su asiento cerca de la cabecera, curiosa por ver cómo reaccionaría el humano. El primer accidente llegó pronto, cuando un joven señor llamado Ketan derramó accidentalmente una copa de néctar corrosivo sobre el uniforme de Marcus. El líquido quemó la tela al instante y le dejó una fea mancha en el pecho. Toda la mesa guardó silencio, esperando la reacción del humano. ¿Gritaría de ira? ¿Exigiría una disculpa? ¿Mostraría finalmente la debilidad que todos esperaban de su especie primitiva? Marcus bajó la mirada hacia el uniforme arruinado y luego miró a Ketan con una sonrisa serena. «No te preocupes», dijo con naturalidad. «Se lavará, y si no, traje ropa de repuesto. A todos nos pasan accidentes». El rostro de Katine se contorsionó con confusión y frustración. El insulto había fracasado por completo, y el humano, de alguna manera, lo había hecho quedar en ridículo. Varios de los nobles mayores intercambiaron miradas incómodas. El segundo accidente ocurrió durante el plato principal, cuando un sirviente tropezó y derramó un plato entero de comida sobre el regazo de Marcus. De nuevo, el humano simplemente rió y ayudó al sirviente a limpiar el desastre. Incluso se disculpó por estorbar, como si el accidente hubiera sido su culpa. Al final de la cena, los jóvenes nobles se habían dado por vencidos por completo. Nada de lo que hicieron pareció afectar al humano en absoluto. Se mantuvo amable y cordial durante toda la velada y agradeció a todos por la maravillosa comida antes de regresar a sus aposentos. Vale se sintió perturbada de una manera inesperada. Había querido ver debilidad y fragilidad, prueba de que los humanos eran todo lo que ella creía que eran. En cambio, había visto algo completamente distinto, algo que no podía definir. «O es la criatura más estúpida de la galaxia», murmuró para sí misma, «o está jugando a un juego que no entiendo». Decidió investigar más a fondo consultando sus registros militares. Lo que encontró la mantuvo leyendo hasta la madrugada. El asedio de Europa, donde Marcus mantuvo una posición defensiva durante 17 días sin dormir ni recibir refuerzos. La batalla de Kepler's Reach, donde lideró un abordaje contra una nave colmena Draori, de alguna manera, sobrevivió. Docenas de condecoraciones por su valentía y liderazgo, cada una más impresionante que la anterior. Este no era un soldado cualquiera, pensó con creciente inquietud. Era un guerrero que se había enfrentado a la muerte más veces de las que la mayoría de los Katbari podían imaginar, y había salido airoso de cada encuentro. Quizás los humanos eran más de lo que ella creía, pero apartó ese pensamiento y cerró los registros. No se dejaría impresionar por una especie que ya había decidido rechazar. El humano seguía siendo débil, frágil y de corta vida. Por muchas batallas que hubiera sobrevivido, no tenía forma de saber que muy pronto vería exactamente de qué era capaz un humano cuando se le exigía al límite. El ataque llegó sin previo aviso el 15º día de la visita de Marcus Cole. La alarma de defensa del palacio cobró vida en plena noche, y el cielo tras las ventanas se llenó de fuego y escombros. Una flota de exploradores Draori se había colado de alguna manera a través de la red de defensa exterior, y 3 cápsulas de desembarco se habían estrellado directamente en los jardines reales.
La princesa Val despertó con el sonido de las explosiones e inmediatamente buscó su espada ceremonial. Había entrenado en combate desde la infancia, pero nunca antes se había enfrentado a una batalla real. La familia real Ketari siempre estaba protegida, siempre alejada del peligro. Pero esta noche, el peligro los había alcanzado directamente. Corrió al pasillo y encontró caos por todas partes. Los sirvientes gritaban y huían en todas direcciones. Los guardias corrieron hacia los jardines con las armas desenvainadas. Los escudos de palacio se habían activado, envolviéndolo todo en un intenso resplandor azul, pero los Raori ya estaban dentro del perímetro. Un guardia la agarró del brazo e intentó arrastrarla hacia la habitación segura. Su Alteza debe venir conmigo. El enjambre ha traspasado el ala este. ¿Dónde está mi padre?, exigió. El emperador está a salvo en la sala del trono. Por favor, debemos ponerte a salvo. Pero antes de que pudiera moverse, un terrible grito resonó por el pasillo. El guardia se giró justo a tiempo de ver a un cazador Draori irrumpir por una ventana cercana. La criatura era una pesadilla, toda quita negra, garras afiladas y demasiados ojos. Se movía más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería poder moverse. El guardia empujó a Vale tras él y levantó su arma, pero no tuvo oportunidad de disparar. El Draori cruzó la distancia en un instante y atravesó su papel, que parecía una armadura. La princesa vio horrorizada como su protector caía al suelo, su sangre luminiscente esparciéndose por el suelo de cristal. Corrió. No podía hacer nada más. Corrió por pasillos que conocía de toda la vida. Pero en el caos y la oscuridad, todo parecía diferente. Tras ella, oía los chasquidos de los cazadores Draori tras su rastro, sus garras arañando el suelo mientras perseguían a su presa. Dobló una esquina y se encontró en la galería este, rodeada de obras de arte antiguas y callejones sin salida. Dos cazadores más emergieron de las sombras frente a ella, bloqueándole la huida. Estaba atrapada, acorralada como un animal sin escapatoria. La princesa alzó su espada ceremonial con manos temblorosas. Siempre había creído que se enfrentaría a la muerte con dignidad y valentía. Pero ahora que había llegado el momento, solo sentía un terror gélido. Los Draori se acercaron, con sus numerosos ojos fijos en ella, abriendo la boca para revelar hileras de colmillos goteantes. Entonces, una voz gritó a sus espaldas, tranquila y firme a pesar de la locura que reinaba a su alrededor. «¡Agáchate, Su Alteza!». Val se arrojó al suelo sin pensar. Una fracción de segundo después, oyó el chasquido de un arma de fuego humana, y uno de los cazadores se desplomó con un agujero en el cráneo. El segundo cazador gritó de rabia y cargó hacia el origen del ataque. Levantó la vista y vio al comandante Marcus Cole de pie en la puerta con una pistola en una mano y un cuchillo de combate en la otra. No llevaba armadura, solo la ropa sencilla con la que había estado durmiendo. La sangre ya le corría por un corte en la frente, pero sus ojos no reflejaban miedo alguno. El cazador que cargaba lo alcanzó en un instante, y lo que sucedió a continuación recordaría a Velte de por vida. El humano no intentó esquivar ni retroceder. Se lanzó al ataque y clavó su cuchillo directamente en la garganta de la criatura. Las garras del Draor le atravesaron el costado, desgarrando carne y músculo. Pero Marcus no gritó. No cayó. Simplemente retorció el cuchillo con más fuerza y disparó su pistola a quemarropa contra el pecho del monstruo. El cazador cayó y Marcus se tambaleó, pero permaneció de pie. Su camisa estaba empapada de su propia sangre y Valetra pudo ver la terrible herida en sus costillas. Cualquier cátaro habría sufrido un shock regenerativo por semejante herida. Pero el humano respiró hondo y se giró para mirarla. «¿Está herida, Su Alteza?», preguntó con voz tensa pero controlada. Ella no encontró palabras para responder. Simplemente lo miró con los ojos abiertos e incrédulos. Se oyeron más chasquidos en el pasillo, detrás de Marcus. Al menos 3 cazadores más se acercaban, atraídos por el sonido del combate. El humano miró por encima del hombro. Luego volvió a mirarla y tomó una decisión al instante. «Quédate detrás de mí», dijo con firmeza. «Pase lo que pase, quédate detrás de mí». Los siguientes minutos se convirtieron en un torbellino de violencia y sangre. Los cazadores llegaron uno tras otro, y Marcus Cole se enfrentó a cada uno con una eficacia brutal y aterradora. Luchó como Vela jamás había visto, como nunca había imaginado posible. Recibió heridas que deberían haberlo matado 3 veces, pero se negó a caer. Cada vez que un cazador lo derribaba, se levantaba. Cada vez que las garras se le clavaban en la carne, seguía luchando. Ella lo vio romperle el cuello a un cazador con las manos desnudas tras perder su cuchillo.
Lo vio usar la garra de un cazador muerto como arma cuando su pistola se quedó sin munición. Lo vio interponerse entre ella y un ataque, propinándole un tajo en la espalda que la habría partido por la mitad. Y durante todo ese tiempo, nunca dejó de moverse, nunca dejó de luchar, nunca dejó de protegerla. Cuando el último cazador finalmente cayó, Marcus se tambaleó en medio de la carnicería que había creado. 5 cadáveres Raori lo rodeaban, y su propia sangre se mezclaba con la de ellos en el suelo de cristal. Respiraba entrecortadamente y su piel palidecía por la pérdida de sangre. «La zona es segura», dijo en voz baja, y entonces sus piernas finalmente cedieron. Veira lo atrapó antes de que pudiera caer al suelo. Sostuvo a esta extraña e imposible criatura en sus brazos y sintió su corazón latir con fuerza contra su pecho. Seguía vivo, consciente, intentando levantarse, aunque su cuerpo ya no podía dar más. «Detente», susurró. «Deja de luchar. Ya has hecho suficiente». La miró con ojos exhaustos y, de alguna manera, logró sonreír. «Tenía que mantenerte a salvo», dijo. Esa era la misión. Los guardias de palacio finalmente llegaron y corrieron a ayudar. Observaron la escena con rostros de total conmoción. 5 cazadores Raori asesinados por un solo humano sin armadura ni refuerzos. Debería haber sido imposible. Iba en contra de todo lo que sabían sobre la débil y frágil especie de la tierra. Mientras los médicos se llevaban a Marcus en una camilla, Vale lo seguía de cerca. No podía explicar por qué, pero sabía que necesitaba comprender lo que acababa de presenciar. Este humano había luchado como un demonio, había sangrado como una fuente y se había negado a morir. Había llamado a su especie patética y débil. Lo había rechazado sin darle una oportunidad. Y esta noche, casi había sacrificado su vida para protegerla. ¿Qué eran realmente los humanos? ¿Qué poder poseían que les permitía hacer cosas tan imposibles? Necesitaba respuestas, y no descansaría hasta encontrarlas. La princesa Val permaneció de pie fuera del ala médica durante casi una hora antes de finalmente encontrar el coraje para entrar. No había dormido desde el ataque, y su mente no dejaba de reproducir las imágenes de lo que había presenciado. El humano luchando contra heridas que deberían haberlo matado. El humano negándose a caer sin importar cuánta sangre perdiera. El humano sonriéndole incluso mientras su cuerpo se desplomaba de agotamiento. Necesitaba comprender. Necesitaba respuestas que dieran sentido a todo lo que había visto. Porque, en ese momento, nada tenía sentido. El ala médica estaba en silencio cuando finalmente cruzó las puertas. La mayoría de los heridos habían sido tratados y enviados a salas de recuperación, pero el comandante Cole había permanecido en observación debido a la gravedad de sus heridas. Los médicos Qatari nunca habían tratado a un humano y estaban fascinados por su extraña biología. Lo encontró sentado erguido en su cama, completamente despierto, revisando datos tácticos en un dispositivo portátil. Vendajes cubrían sus costillas y espalda, y podía ver los bordes de las heridas cicatrizando bajo la tela blanca. Cualquier Qatari con tales heridas aún estaría sumido en un sueño regenerativo. Pero este humano trabajaba como si nada hubiera pasado. «Su Alteza», dijo Marcus, levantando la vista con cierta sorpresa. No esperaba su visita. Veira se acercó y estudió su rostro. Parecía cansado, sin duda con ojeras y un ligero temblor en las manos, pero su mirada era clara y alerta, y su voz se mantuvo firme. «¿Cómo está despierto?», preguntó. «¿Cómo sigues viva? Vi lo que te hicieron esos cientos. Vi las heridas que recibiste. Deberías estar muerta 10 veces más». Marcus dejó su dispositivo y consideró su pregunta con atención. «Admito que anoche fue más emocionante de lo que había planeado», dijo con una leve sonrisa. «Pero he sobrevivido a cosas peores. El asedio de Europa duró 17 días y no dormí en ninguno. Comparado con eso, algunos cazadores Raori estaban casi relajados». «Esa no es una respuesta», dijo Veira con brusquedad. «No pregunto por tus batallas pasadas. Pregunto cómo eres físicamente capaz de lo que hiciste. No tienes regeneración. Tus receptores del dolor están completamente activos. Los médicos me dijeron que los humanos sienten el dolor con mayor intensidad que casi cualquier otra especie conocida. Entonces, ¿cómo luchaste así?» El comandante guardó silencio un largo rato, y cuando volvió a hablar, su voz había perdido su tono juguetón. «¿De verdad quieres saberlo? Porque la respuesta podría cambiar tu percepción de mi especie». «Necesito saberlo», respondió con firmeza. «No puedo descansar hasta que lo entienda». «Marcus,
Asintió lentamente y se movió de la cama para mirarla más directamente. Los humanos evolucionamos en un planeta que intentaba matarnos a diario. No teníamos una armadura natural como los Raori. No teníamos regeneración como tu gente. No teníamos telepatía, ni veneno, ni garras, ni habilidades especiales de ningún tipo. Éramos blandos, lentos y débiles comparados con los depredadores que nos rodeaban. Entonces, ¿cómo sobreviviste?, preguntó Veira. Sobrevivimos porque nos negamos a morir. Marcus simplemente lo dijo. Nuestros ancestros desarrollaron algo que tus científicos nunca han visto en ninguna otra especie. Cuando nos enfrentamos a peligro, nuestros cuerpos se inundan de sustancias químicas que cambian por completo nuestro funcionamiento. Nuestros corazones laten más rápido. Nuestros músculos se fortalecen. Nuestras mentes se agudizan. Y lo más importante, nuestra capacidad de sentir dolor se deja de lado. Estás describiendo la adrenalina, dijo la princesa. Sabemos de esta sustancia química, pero no puede explicar lo que vi anoche. La adrenalina es solo una parte, continuó Marcus. La parte más importante es lo que llamamos fuerza de voluntad. Los humanos tenemos la capacidad de superar nuestros límites físicos mediante pura determinación mental. Cuando nuestros cuerpos nos dicen, para detenernos, podemos elegir ignorar esa señal. Cuando el dolor nos dice que nos estamos muriendo, podemos decidir que morir no es aceptable. Va negó con la cabeza con incredulidad. Eso es imposible. El dolor existe para proteger el cuerpo del daño. Ninguna especie puede simplemente elegir ignorarlo. No podemos ignorarlo por completo. Marcus admitió. Sentimos cada partícula de dolor, cada herida, pero podemos elegir seguir adelante de todos modos. Podemos elegir luchar contra él, seguir adelante, incluso cuando todo dentro de nosotros grita que nos rindamos. Se inclinó ligeramente hacia adelante y su mirada se volvió intensa. Déjame contarte sobre nuestros antepasados. Mucho antes de que tuviéramos armas o herramientas, los humanos cazaban corriendo. Nuestras presas eran más rápidas que nosotros en ráfagas cortas, pero podíamos correr durante horas sin parar. Perseguíamos a un animal por las llanuras, sin dejarlo descansar nunca, sin dejar que se recuperara. Finalmente, el animal se desplomaba de agotamiento, y nuestros antepasados se acercaban y lo mataban con las manos desnudas. Eso suena increíblemente ineficiente, dijo Veira. Suena imposible, asintió Marcus, pero lo hicimos de todos modos. Nosotros corrimos y corrimos y corrimos hasta que nuestra presa simplemente se rindió. Y eso es lo que diferencia a los humanos de todas las demás especies de la galaxia. No sabemos rendirnos. No entendemos el concepto de rendición. Cuando algo intenta matarnos, nos levantamos y seguimos luchando hasta que ganemos o muramos. La princesa se sentó pesadamente en una silla cercana. Su mente luchaba por procesar lo que escuchaba. Dices que los humanos son fuertes porque son demasiado testarudos para aceptar la debilidad. Yo digo que los humanos son fuertes porque tratamos la muerte como un desafío, no como una conclusión. Marcus respondió. Todas las demás especies de la galaxia evolucionan para evitar el peligro, para huir de las amenazas, para sobrevivir mediante la precaución. Los humanos evolucionaron para perseguir el peligro, para enfrentar las amenazas de frente, para sobrevivir mediante una persistencia implacable. Pero ustedes tienen vidas tan cortas, protestó Veira. Solo existen 100 años como máximo. ¿Cómo pueden estar tan dispuestos a arriesgar esos preciosos años en la batalla? Marcus sonrió con tristeza ante sus palabras. Tal vez sea precisamente por eso que luchamos con tanta fuerza. Sabemos que nuestro tiempo es limitado, así que nos negamos a desperdiciar un solo momento. Cada año importa, cada día importa, cada hora importa. No podemos permitirnos ser cobardes porque la cobardía haría que nuestras cortas vidas carecieran de sentido. Veila sintió un cambio en su pecho, algo que nunca esperó sentir. Había pasado toda su vida menospreciando a los humanos como seres inferiores, como criaturas primitivas que apenas merecían ser reconocidas. Pero ahora comenzaba a verlos de otra manera. Casi mueres protegiéndome, dijo en voz baja. No tenías obligación de hacerlo. Te rechacé. Insulté a toda tu especie. ¿Por qué arriesgarías tu vida por alguien que te trató tan mal? El comandante la miró a los ojos sin dudar. Porque era lo correcto, porque necesitabas ayuda y yo podía proporcionártela. Los humanos no necesitamos gratitud ni recompensa por hacer lo correcto. Simplemente lo hacemos porque así somos. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de la princesa, aunque no podía explicar por qué.
Me equivoqué tanto con tu gente, susurró. Te juzgué por tus limitaciones físicas sin siquiera considerarlo. ¿Qué los hace verdaderamente fuertes? Los llamé débiles cuando en realidad son la especie más resistente que he conocido. No somos perfectos, dijo Marcus con suavidad. Tenemos muchos defectos y debilidades, pero nos esforzamos al máximo por ser buenos, valientes, dignos de las vidas que nos han sido dadas. Eso es todo lo que cualquier especie puede hacer. Val se levantó y se acercó a la ventana, observando los jardines dañados donde los Raori habían atacado. Los cuerpos habían sido retirados y los trabajadores ya comenzaban las reparaciones. Pero las cicatrices de la batalla seguían visibles. Los Ktvari siempre han creído que la fuerza proviene de una biología superior. Dijo pensativa. Pensábamos que la evolución nos había dado todo lo necesario para dominar la galaxia. Pero nos equivocábamos. La verdadera fuerza proviene del espíritu, no del cuerpo. Y los humanos tienen espíritus que brillan más que cualquier estrella. Se giró para mirar a Marcus con renovada determinación en los ojos. Quiero aprender más sobre tu gente. Quiero entender cómo piensas, sientes y luchas. ¿Me enseñarás? El comandante sonrió cálidamente y asintió. Sería un honor, Su Alteza. Por primera vez desde su llegada, Vale se encontró devolviéndole la sonrisa a la humana. Había acudido al ala médica en busca de respuestas y había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado respeto, admiración y el comienzo de algo que con el tiempo podría convertirse en mucho más. La cámara del Alto Consejo quedó en completo silencio cuando la princesa Veira entró por las grandes puertas de cristal. Todas las casas nobles estaban representadas. Todos los ancianos estaban presentes. Y todos los ojos se volvieron para ver a la princesa acercarse a la plataforma central. Este era el momento que todos habían estado esperando. El momento en que anunciaría su decisión final sobre la alianza humana. Habían pasado 28 ciclos desde el ataque Drai a Palacio. En ese tiempo, las imágenes del comandante Marcus Cole defendiendo a la princesa se habían extendido por todo el imperio. Millones de Kataris habían visto a un solo humano luchar contra 5 cazadores Raori con solo una pistola, un cuchillo y una determinación inquebrantable. Los videos habían sido visto tantas veces que incluso los niños de colonias lejanas conocían el nombre de Marcus Cole. El imperio se había visto obligado a reconsiderar todo lo que creía saber sobre la humanidad. Los científicos estudiaban la biología humana con renovado interés. Los estrategas militares revisaban las tácticas de batalla humanas con creciente respeto. Los filósofos debatían qué significaba que una especie tan primitiva pudiera lograr hazañas tan increíbles. Pero el consejo quería escuchar a la propia princesa. ¿Aceptaría la alianza? ¿Accedería al matrimonio que se le había propuesto tanto tiempo atrás? ¿O seguiría rechazando la humanidad a pesar de todo lo sucedido? Val subió a la plataforma central y observó a los nobles reunidos. Su padre, sentado en su trono a la cabeza de la cámara, la observaba con esperanza e incertidumbre en sus antiguos ojos. Los ancianos del consejo esperaban con impaciencia apenas disimulada y, de pie en silencio al borde de la sala, recuperado de sus heridas y vestido con su uniforme militar formal, estaba el comandante Marcus Cole. Respiró hondo y comenzó a hablar. Hace 30 ciclos, me presenté ante este consejo y rechacé la alianza propuesta con la humanidad. Llamé a los humanos primitivos y débiles. Dije que no tenían nada que ofrecer a nuestro gran imperio. Fui arrogante y ciega, y estaba completamente equivocada. Los susurros recorrieron la cámara, pero Vale levantó la mano para pedir silencio. He pasado las últimas semanas aprendiendo todo lo que he podido sobre la historia y la cultura humanas. He leído sobre sus guerras y sus triunfos, sus fracasos y sus logros. He llegado a comprender algo que nuestros científicos y eruditos pasaron por alto por completo. La humanidad no es débil porque carezca de nuestras ventajas biológicas. Es fuerte precisamente porque carece de ellas. Se giró para mirar directamente a Marcus y su voz se hizo más fuerte. Los humanos evolucionaron en un mundo que no les daba nada. Sin armas naturales, sin habilidades especiales, sin protección contra los peligros que los rodeaban. Deberían haberse extinguido hace millones de años, pero en cambio sobrevivieron gracias a su pura fuerza de voluntad y determinación. Se negaron a aceptar la extinción y se abrieron camino hacia las estrellas con una tenaz persistencia. Los ancianos del consejo intercambiaron miradas confusas. Esto no era lo que esperaban oír. Presencié esta fuerza de primera mano cuando el comandante Cole me salvó la vida durante el ataque Drai. Luchó contra heridas que habrían matado a cualquier Katari. Se negó a caer incluso cuando su cuerpo no tenía nada que dar.
Y cuando le pregunté por qué lo hizo, simplemente dijo que era lo correcto. Vela sintió que las lágrimas amenazaban con formarse en sus ojos, pero las contuvo. Necesitaba terminar este discurso. Necesitaba que el consejo lo comprendiera. Siempre hemos creído que la evolución favorece a los más fuertes y elimina a los más débiles. Pero los humanos me han enseñado que la verdadera fuerza no se encuentra en los músculos, la armadura ni las habilidades especiales. La verdadera fuerza se encuentra en la negativa a rendirse. Se encuentra en la decisión de seguir luchando cuando toda esperanza parece perdida. Se encuentra en el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando te cueste todo. Se giró para encarar al consejo con férrea determinación. Por la presente, retiro mi rechazo a la alianza humana. Creo que nuestro imperio necesita a la humanidad no solo por su fuerza militar, sino por las lecciones que pueden enseñarnos sobre lo que realmente significa ser fuerte. Nos hemos vuelto complacientes con nuestra superioridad biológica. Hemos olvidado cómo luchar con nuestros espíritus en lugar de solo con nuestros cuerpos. La humanidad puede recordarnos lo que hemos perdido. El emperador Solif se inclinó hacia adelante en su trono y sus ojos brillaron de orgullo. ¿Significa esto que aceptas la propuesta de matrimonio con el comandante Cole? Veyra dudó un momento y luego negó con la cabeza. No, padre. No acepto un matrimonio político que ninguno de los dos eligió. Exclamaciones de sorpresa resonaron en la cámara. Los ancianos del consejo comenzaron a protestar en voz alta. Pero la princesa alzó la voz por encima de todos. No acepto un matrimonio forzado porque deseo ganármelo. Solicito permiso para viajar a la tierra como embajador. Quiero vivir entre los humanos para aprender sus costumbres y comprenderlos como ningún Katbari lo ha hecho antes. Y si se forma un vínculo genuino entre el comandante Cole y yo durante esa vez, será una verdadera alianza basada en el respeto y la comprensión, no un acuerdo político impuesto por las circunstancias. La Cámara estalló en un acalorado debate. Algunos ancianos apoyaron su propuesta, otros la calificaron de insensata y sentimental. Las discusiones se intensificaron hasta que el emperador Solid finalmente se levantó de su trono. «Basta», ordenó, y el silencio reinó de inmediato. «Mi hija habla de una sabiduría que muchos de ustedes son demasiado orgullosos para oír. Las viejas costumbres nos han fallado. El enjambre Draori se fortalece con cada año que pasa, y no podemos derrotarlo solos. Necesitamos aliados que sepan luchar con el corazón ni con las armas. Necesitamos humanidad». Se giró para mirar a Marcus, quien había permanecido en silencio durante todo el debate. «Comandante Cole, ¿qué dice? ¿Aceptará a la princesa Veyra como embajadora en su mundo?» Marcus dio un paso al frente e hizo una respetuosa reverencia al emperador. «Sería el honor de su vida, Majestad. La humanidad recibe a los cátaros con los brazos abiertos. Siempre hemos creído que la galaxia es mejor cuando las especies trabajan juntas en lugares separadas». Se giró hacia Velitra con una cálida sonrisa. «Y si la princesa desea aprender sobre la humanidad, no se me ocurre mejor manera que experimentarlo de primera mano. Tenemos mucho que enseñarnos mutuamente y espero con ansias el viaje». Vela se encontró devolviéndole la sonrisa a pesar del ambiente formal. Había algo en este humano que la llenaba de esperanza. Nunca antes lo había experimentado. Era amable sin ser débil. Tenía confianza sin ser arrogante. Era todo lo que le habían enseñado a despreciar. Y, sin embargo, no podía evitar admirarlo. «Hay una cosa que debo advertirte», añadió Marcus con un brillo juguetón en los ojos. «Los humanos somos notoriamente tercos. Una vez que empezamos algo, no paramos hasta terminarlo. Así que si vienes a la Tierra, podrías quedarte atrapado con nosotros durante mucho tiempo». «Creo que puedo con eso», respondió Vale. «Después de todo, te he visto negarte a morir. Creo que puedo arreglármelas para negarme a irme». Varios de los nobles más jóvenes rieron ante su respuesta, e incluso algunos de los severos ancianos esbozaron pequeñas sonrisas. La tensión en la cámara comenzó a disminuir al comprender que algo maravilloso estaba sucediendo. Comenzaba una nueva era. Una alianza entre dos especies muy diferentes con el potencial de cambiarlo todo. El Consejo aprobó formalmente la alianza por unanimidad y la cámara estalló en aplausos. Val bajó de la plataforma y caminó hacia Marcus. Al llegar a su lado, extendió la mano en el gesto humano de saludo. Él la tomó y la estrechó suavemente, y el simple contacto le provocó una extraña calidez que le recorrió el pecho. No sabía qué les depararía el futuro. No sabía si su amistad se convertiría en algo más, pero una cosa sí estaba absolutamente segura. Había recibido un don que pocas personas recibían.
Se le había dado la oportunidad de cambiar de opinión, de admitir que estaba equivocada y de abrazar una nueva comprensión del universo. Y nunca daría por sentado ese don. La guerra contra el enjambre Draori sería larga y difícil. Les esperaban muchas batallas y se requerirían muchos sacrificios. Pero con la humanidad luchando a su lado, los cátaros finalmente tenían esperanza, pues habían aprendido la lección más importante que la galaxia podía ofrecerles. No importaba la fuerza de tu cuerpo, no importaban las habilidades que te había otorgado la evolución. Lo que importaba era el fuego de tu espíritu, la determinación de tu corazón y la negativa a rendir